Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué hora nos estén escuchando. Estamos nuevamente aquí en un capítulo de Podcast Ecos. Yo soy Paco Yo soy Ernesto. y estamos muy felices de estar nuevamente aquí con ustedes. Nuevamente gracias por ese apoyo que han estado dando, escuchando cada uno de los capítulos. Muchísimas gracias, ¿sale? Hoy estamos muy entusiasmados, muy animados porque vamos a hablar de un tema en particular que yo creo que genera mucha controversia y pues queremos saber tu punto de vista acerca de los puntos que vamos a hablar a continuación. Y esos puntos, bueno, el tema principalmente es las alabanzas de antes contra las alabanzas de ahorita, Sí. ¿no? Creo que se ha dado una controversia durante todo este tiempo y yo creo que durante muchos años sobre la evolución de la alabanza en las iglesias. Recordemos, no me acuerdo en qué capítulo estábamos hablando, que antes pues eran himnos, antes ni siquiera habían instrumentos, inclusive cuando empezó a agregarse la batería a la iglesia, decían que era del diablo, ¿no? Inclusive hasta la fecha en algunos lugares no se toca la batería porque todavía se tiene esa idea, se tiene esa creencia de que genera desorden dentro de la iglesia. ¿Sale? Y a partir de ahí vamos a hablar acerca de temas como la danza posteriormente, vamos a hablar de temas, es que bueno, el tema de la danza es un poquito amplio porque pues hay coreografías de mujeres, coreografías de hombres, hay banderas, hay panderos, hay listones, mantas y muchísimas cosas Sí. más, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos principalmente a la música, a la alabanza y recordemos que a principios de los noventas hubo este gran cambio, ¿no? En cuanto a la introducción del género como tal rock, pero que en algún momento se le pudo llamar gospel, ¿no? Ujú. Que era como ese género un poquito influenciado por el blues, por el rock, y bueno, principalmente en Estados Unidos hubo no me acuerdo muy bien de los discos, pero por ejemplo Ron Kenoll y Ken Henry, ¿no? Que fueron los pioneros en escribir esas alabanzas y que a partir de ahí, Palabra en Acción, o en su caso Juan Carlos Alvarado, las Ujú. iglesias en Guatemala, empezaron a traer esas canciones El español, ¿no? al español, ¿no? Ujú. Y pues a partir de ahí fue un cambio completo porque empezó a salir Marcos Witt, Jaime Murrell, no sé quién más. Jesús Adrián Romero, Sí, ese ya un poquito más para inspiración, palabra en acción, Abel todos, Zavala, todos todos esos ellos. grupos, ¿no? Con los que crecimos Ujú. y hasta llegar a este punto. Pero bueno, la controversia siempre ha sido la siguiente. Eh, Todo el género musical, ya lo platicamos también, todos los géneros, pues de cierta forma la música fue creada por Por Dios, Dios. ¿no? Y la música tiene muchísimas variantes, es imposible decir, no, es que Dios creó la música clásica, pero no creó las baladas, ¿no? Por Ujú. ejemplo, porque en general la música pues es muy diversa, ¿no? Si nosotros pusiéramos a decir, no, es que la música que Dios creó es la música judía, ¿no? Eso podría ser un pensamiento de alguien. Y imagínate que viniera alguien, un judío, y que viniera a una de las iglesias de aquí de México y escuchara las canciones que nosotros tocamos, pues diría, no, es que esa música Ujú. no es de Dios, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a África y ahí adoran y alaban con tambores nada más, con más que nada instrumentos de percusión, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tal vez no tienen sintetizadores, no hay secuencias, no hay pues no sé, guitarras con unos efectos así super guau, pero al final de cuentas es la forma en la que ellos adoran. Entonces me gustaría empezar con la siguiente pregunta. ¿Tú crees que la música ha ido en decadencia de hace unos años o unas décadas a la fecha?
Si sí, ¿por qué? Mira, con respecto a lo musical, Sí. dejando a un lado la letra y eso, enfocándome más a lo musical, yo creo que un poquito sí ha ido bajando esa calidad de los acordes que se metían antes, de los arreglos incluso que se les hacían a las alabanzas antes. Yo creo que ahora sí ha bajado mucho pues sí, un poquito la calidad musical, ya que ahora la música actual es un poco más simple, ¿no? Comparando versiones de, por ejemplo, alabanzas complejas viejitas de inspiración o todo eso, comparándolas con música actual que es un poco más sencilla de tocar, como canciones de Miel San Marcos, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro, y de hecho lo platicábamos antes, ¿no? Si te das cuenta, se han ido simplificando como las progresiones de acordes, Sí. ¿no? Yo, por ejemplo, mi canción favorita de todos los tiempos, ¿cuál crees que sea? Como cuál, creo que ya te había dicho en alguna ocasión. Sí, es que es un rollo ¿Cuál? cara a cara de Marcos Sí, Vidal. Cara a Cara de Marcos Vidal se me hace una de las canciones más inspiradas, tanto musicalmente como en la En letra. la letra. En la letra, o sea, fue una inspiración. Siento que Marcos Vidal lo escribió con un amor en ese momento ferviente, ¿no? Hacia Dios. Y ese deseo que se plasma en esa canción, porque incluso de eso se trata, ¿no? Sí. ¿Qué será cuando esté ante la presencia de Dios? Entonces echó a volar su imaginación, pero yo siento que también fue inspiración por parte de Dios. Ujú. Y musicalmente yo digo, o sea, ¿cómo pudo? Obviamente es un músico profesional y pudo hacer este tipo de progresiones, pero, o sea, siento que es una canción perfecta. Pero si comparas eso a una de las canciones actuales, pues sí hay muchísima diferencia, ¿no? La verdad es que no es que tengamos nada en contra de Miel San Marcos, ¿o sí? No, pero se nota mucho inclusive La como el complejidad la complejidad que le meten a a sus sus canciones. canciones. O sea, algo que, mira, fíjate que a mí personalmente no me agrada mucho de Ujú. Miel San Marcos, es que tienen muchísimos músicos y potencial para hacer música no con mayor complejidad, pero más, no producida, sino con más adornos, con Más arreglos, ¿no? más arreglos musicales, ¿no? Tienen a Jorge Privado, que es un tecladista Muy buenísimo, buenísimo. Tiene muy una... bueno, que inclusive yo he visto algunas de sus sesiones en YouTube y te enseña justamente a armonizar, ¿no? Ujú. Y yo digo, no manches, o sea, este cuate es un monstruo y es su tecladista, pero ¿por qué no armonizan así sus alabanzas? Porque inclusive han pasado disco tras disco de Miel San Marcos, y si te das cuenta, yo siento que desde el disco Como en el Cielo al siguiente disco, no me acuerdo cómo se llama, Invencible. Increíble. ¿El de Pentecostés? No, creo que es uno antes, donde viene, Como en el Cielo. Dije, ese es el que viene, Ah, Eres Increíble, ¿no? ajá. Sí, sí, sí. Bueno, el siguiente disco es lo mismo, prácticamente hasta las canciones tienen los mismos adornos, ¿no? O sea, el sintetizador Ujú. es el mismo, los arreglos de guitarra es lo mismo, y habrá quienes ahorita ahí escuchando van a decir, no, es que no es lo mismo, ¿cómo crees? Está Chris Rocha y no es para nada lo mismo, si tuvieras la complejidad, o sea, nosotros estamos hablando desde nuestro punto de vista, no es que Sí. nosotros seamos, de hecho, pues no somos así como unos expertos en arreglo musical, pero obviamente se nota, o sea, en las alabanzas que nosotros hemos intentado o tratado de sacar de ellos, pues se nota que hay progresiones que las repiten, simplemente le cambian la tonalidad, Sí. ¿no? A pesar de que son alabanzas que, digo, han sacado como remakes Sí, de canciones sí. que eran viejitas, ¿no? Como por ejemplo Remolineando, Toda la noche sin parar y todas esas las volvieron a sacar este grupo y les dio como una nueva vida, ¿no? A otras, como que volvió a revivir ese tipo de canciones, pero sí las hicieron demasiado básicas, ¿no? Exactamente, es como si prácticamente un cover Ajá. sin ningún arreglo,
¿no? Yo me acuerdo, o sea, yo, la verdad, un disco que sí me gusta de Miel San Marcos es el de Proezas, ¿no? Siento que Proezas Ujú. fue como el boom de Miel San Marcos, que ya venía creciendo con Sí. Dios es real, grande y fuerte y todas esas. O sea, venía bien, venía fuerte, tenía unos arreglos. Una de sus canciones que me gusta es la de Eres Dios, Ah, sí. ¿no? Que tiene hasta esos arreglitos, ¿no? Que está como bien estructurada. Luego sientes que está así como bien amarrada, Ujú. cada instrumento en su posición. Proezas, te digo, fue cuando mandó a llamar a Tony Pérez, estuvo Fernand Fernand Monroy, Juan Monroy. Carlos Alvarado, ¿no? Y alabanzas que están muy buenas y que hasta la fecha las seguimos tocando y yo creo que se siguen tocando en ¿qué? Un 90% de las iglesias en América Latina, ¿no? Sí. Pero siento que a partir de ahí, ya después, el siguiente disco como que se industrializó más hacia la música, hacia lo que pega. Ese es mi punto de vista. Sí. Yo creo que vieron la fórmula y dijeron, oye, esto, Esto pega. esto pega, esto como que les gusta a muchos y dejaron atrás lo que Ajá. habían estado haciendo, lo de los arreglos, así unos arreglos bien, ¿no? Unas progresiones bien estructuradas que enlazaban una alabanza con otra a pesar de que hubiese un cambio de tonalidad, o sea, ni se sentía, ¿no? Así Ujú. como que metían esos arreglos, pero ya de repente empezaron mucho sintetizador, mucho pues sí, prácticamente el pad, manteniéndolo así durante De mucho hecho, tiempo. hasta mucha secuencia, ¿sabes? Apenas vi un TikTok de uno de sus conciertos, no recuerdo en dónde fue, pero están dando conciertos ahorita en Sí, San Marcos, ¿no? sí, sí, sí. En ese TikTok empieza la intro del concierto Sí, y así súper wow, explota todo, la cuenta y todo. y se va. Y se va la secuencia o se les fue la luz, pero pues se les fue la secuencia también porque se apagó todo. Paz. Pero había otra cosa que muchos se preguntaban, oye, se fue la secuencia, se fue el audio, Sí. pero ya no se oye la batería. O sea, muchos se quedaron con esa duda, así como, Ujú. sospechoso, ¿no? Sí. Porque al parecer también la batería estaba secuenciada. O sea, bueno, no, sí, o sea, se fue el audio, pero a pesar de eso, algunos micrófonos o así grabando o algo, alcanzarían a percibir el sonido de la batería, Ujú. ¿no? Y no se oía nada, Sí, nada, estuvo nada, bien nada. feo porque mucha gente sí los abucheó. Muchos hasta se rieron. Y Sí. fíjate que a mí me pasó eso, pero hace mucho tiempo, inclusive cuando empezaron desde el disco de Proezas, los invitaban a una marcha de gloria aquí Ujú. en la Ciudad de México. Entonces estuvieron en la marcha de gloria y haz de cuenta que el pastor, el doctor Carlos Quiroa, pues estaba muy emocionado porque estaba Miel San Marcos, era el grupo del momento y todo, y pues íbamos así, pues, obviamente íbamos a escuchar a Miel San Marcos y de repente está orando el doctor y dice, y quiero invitar a mis hermanos de Mel San Marcos. Y de repente pasan así como tímidos, no sé, así raro, raro. Haz de Ajá. cuenta que pues no entraron así saludando y todo y así, no, entraron así todavía pues acomodándose sus in-ears y así, ¿no? Y le dice, y vamos a cantar esa alabanza. Y dice el doctor, grande y fuerte, ¿no? Y empezó a corear eso, ¿no? Ujú. Pero lo que se me hizo muy raro fue que Josh, me parece que es el que canta, Josh Morales, Ajá. como que no le siguió. O sea, el doctor estaba ahí diciendo y diciendo Sí, así sí, de, sí, bien vamos, animado, vamos, ¿no? Sí, canta, sí, canta, sí. ¿no? Y él así como que, sí, fuerte nuestro Dios. Y de repente empiezan los instrumentos y los instrumentos se oían así como turururun, turururun, tururun, así como Raro. mal, o sea, fuera de tempo, desfasado, o sea, y a lo mejor dices, yo creo que todavía no estaba bien el audio, todavía no habían conectado, pero bueno, acaba de orar el doctor, el pastor, y en ese momento le deja el micrófono, no saludan, no saluda en ese momento Josh, es lo que yo recuerdo, no me acuerdo si fue así, pero empieza en la pantalla, ¿no? La cuenta regresiva de 10, 9, Ujú. y ya sabes, ¿no? Pero ya con un sonido así, ¡pum!
¡pum!, ¿no? Y los efectos. Sí, ¡tan, tan! preparándote, Y de ¿no? repente empiezan con tururururu, pero así se oía padrísimo, ¿no? Pero pues ahí te das cuenta que era prácticamente la secuencia, ¿no? Y no la quisieron tocar porque pues no le estaban tocando con secuencia. Entonces, a partir de ahí yo siento que uno de los últimos discos definitivamente fue Proezas. Sí, Porque, como tú dices, después hicieron medleys, hicieron popurrís, pero pues no sé, como que ya no, era lo mismo, prácticamente como que juntaron las canciones y listo, y ya, ujú. ya no hubo De nada. hecho, en todos los medleys de proezas, bueno, no de proezas, del que sigue para acá, en todos meten cuando pienso en lo mucho. Sí, y siempre dicen, a ver si se saben, ¿no? A ver si se saben esta, ¿no? Porque siempre la repiten. No sé si Sí, lo hagan así como de broma, así de, no creo. no sé, pero bueno, y hay mucha gente que lo sigue Sí, completamente. Y digo, gracias a Dios hasta donde han llegado, porque la mayoría de sus discos, pues ya no se graban aquí en la Ciudad de México, no se graban en Guatemala. Ellos son de Guatemala, ¿verdad? sí. Este, pues todos se graban en Estados Unidos, Ujú. ¿no? Sí. Ahora empezó una nueva generación juntamente con ellos porque ya agregan a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, esta Gualesca, que es hija de no sé cuál de ellos, Ujú. y Matthew, ¿no? Que son como los que más están ahí con Miel San Marcos. Pero te digo, yo siento que entraron mucho a encuentran la fórmula secreta como de pegar en la juventud, en las personas, y como que ya no lo siento tan, Tan genuino, tan tan genuino, original. tan original, Sí, digo, exactamente. está bien que encuentres la forma de pegar en el Ujú. ámbito cristiano, pero Sí, ya cuando lo empiezas a hacer en un disco, bueno, va, sí, está bien, ¿no? En el segundo, está bien, sí, ¿no? sí, bueno, sí. Pero ya que saques 5 discos seguidos y ocupes la misma fórmula, ya se empieza a volver un poco monótono. De hecho, por ahí en TikTok había también esa controversia de Miel San Marcos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo amigos que les encanta Miel San Marcos y digo, no los juzgo, al final de cuentas, pues sea su gusto Sí, y todo, pero yo sí extraño en lo particular esas producciones de antes, ¿no? Esos arreglos, sí. todo eso que le metían. Y de hecho, ¿qué crees que están volviendo un poco con el nuevo álbum que va a sacar Marcos Witt, que es Legado? ¿Van a salir ellos? No, ellos no. O Ah, sea, va a volver esa música con ok. esos arreglos Claro, es cañoncísimos, que ¿no? siento que la música está volviendo a lo de antes. Si tú te das cuenta, incluso en el género secular, Ujú. a la gente le atrae lo de antes. No sé si es por nostalgia, no sé si es por los recuerdos o inclusive hay un TikTok que me encantó, me fascinó porque decía, estaba escuchando a Marino, bueno, sale una canción de Marino, la de ¿por qué te alejas de tu señor? Bueno, viejísima, sí, ¿Quién y sabe? que decía, yo antes juzgaba la música que escuchaban Mis mis papás. papás y pues ahora escuchas, por ejemplo, esas progresiones de Marcos Witt de antes, ¿no? Esos arreglos y decías, no manches, o sea, eran unos músicos y eso es otro punto. ¿Crees que había mejores músicos antes o hay mejores músicos ahorita? Yo creo que ni una ni ¿Ni la otra. otra? Sí, yo digo que buenos músicos hay siempre. Y más en el ámbito cristiano hay músicos famosísimos en la actualidad, guitarristas que han salido ahorita, por ejemplo, en este álbum que te digo de Legado, Ujú. tiene de guitarristas a Daniel Fraire, que es su guitarrista acústico, que ahí sí lo Es pueden un buscar en monstruo. Instagram. Es cañoncísimo, o sea, ha tocado con Lily Goodman, con Marcela Gándara, con Jesús Adrián Romero y ahorita lo trae Marcos Witt, que es muy muy bueno y es uno de los guitarristas actuales, digo, ya está grande, pero es muy actual. Se empezó a dar a conocer ahorita. También uno de sus guitarristas, el guitarrista eléctrico, que es no me acuerdo. Daniel no sé qué. Pero también es muy bueno. Muy, muy bueno.
Y antes, pues yo digo que pues sí había músicos preparados, pero yo creo que en la actualidad también tenemos músicos Sí, muy buenos. siempre era lo que hablábamos también en otro episodio. eh, la alabanza empezó a perfeccionarse muchísimo. Ujú. Anteriormente era así de que, pues, ay, yo toco para el Señor y yo toco para Dios y no me importa, ¿no? Saberme nada más tres acordes. Ujú. Y no, la verdad es que ahorita hay músicos, no inventes, o sea, estudiados, músicos buenísimos y eso le hace bien. Yo creo que no solo a la alabanza, a la música, sino a dar a entender que si tenemos un Dios que creó la música, pues cuánto Sí. más vamos a servirle con excelencia, Sí, ¿no? claramente. Eso de que lo hago para el Señor y así no es justificación para nadie. Digo, si Dios te ha permitido estar y servir en tu iglesia en la alabanza, creo que debes de prepararte. Siempre buscar la manera de prepararte. Hoy en día hay muchos recursos, ¿no? Está TikTok, está YouTube, tutoriales de alabanzas, libros en PDF de teoría y así. Entonces, recursos hay para apoyarse, ¿no? La verdad es que sí, o sea, los recursos de ahora no es nada comparado en antes tener que ir a una tienda de música, conseguir un video o Ujú. un tutorial o pagar una clase así a fuerzas, tener que pagar una clase particular. O sea, Sí. ahorita no hay ningún pretexto. O sea, quieres aprender una escala, simplemente vas, lo googleas, que a veces ya ni siquiera se usa Google, ¿no? Ni siquiera se usa YouTube. Ya vas a TikTok, Ujú. ¿no? Vas a TikTok y le pones escala armónica menor. Inmediatamente te va a aparecer, te van a Sí, aparecer muchos videos y que te lo explican perfecto, te lo sí. explican muy bien. Ujú. Entonces, no hay pretexto. Yo comparto tu idea, yo siento que antes habían músicos buenísimos, o sea, músicos de renombre, preparados y todo, pero al momento también, pero yo siento que la industria musical ha estado ahogando esos talentos. Sí, un poco por lo mismo de abusar también de los recursos, ¿sabes? En este caso, en el concierto de Miel San Marcos que decíamos hace ratito, abusaron de la secuencia, ¿no? Y antes los músicos tocaban 100% en vivo, porque no había tantos recursos como para meter una secuencia, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho en el disco de Semilla de Mostaza. Ujú. ¿Cómo se llama ese disco? Mm, en el que viene la de Jesús Jesús es es mi mi luz. luz y mi... Ajá. Ajá. Bueno, ese disco está grabado completamente en vivo y Ay, con música. Y mens. bueno, también los músicos son Sí. muy top. Ahí estaba, en ese disco estaba el guitarrista ahorita de Luis Miguel, No estaba, bueno, sí, Héctor Hermosillo. Héctor Ujú. Hermosillo. Pero bueno, se me va, ¿Kiko? Kiko Cibrián, él tocó con ellos, ¿no? Ah, sí, también, sí. Y Y también Álvaro Álvaro López, López, Álvaro el López, ¿no? baterista. Es que sí, o sea, te digo, mm, yo creo que es bueno utilizar los recursos que tenemos a la mano, pero tampoco dejar todo a eso. Ujú. Y eso es verdad, o sea, nosotros usamos secuencia en la iglesia, Sí. pero hay veces que, fíjate lo que hago, hay una canción que vamos a tocar con secuencia y no la ensayamos al principio con secuencia, hasta que salga sin secuencia, o sea, que se oiga que sí le ensayaron, que sí Ujú. practicaron sus partes, los cortes y todo, ya la metemos con secuencia, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque si no te confías. Y así de, y ese es un consejo para ti que tienes un grupo de alabanza o eres líder, que utiliza la secuencia. Yo creo que las secuencias están ahí para ser utilizadas porque es muy complicado que en tu iglesia puedas tener, por ejemplo, 5 Metales, trompetas, ¿no? cuerdas. Un saxofón, un violín, 5 coros, 2 sintetizadores, 4 guitarras, ¿no? O sea, eso está ahí para perfeccionar el sonido de la alabanza. Pero no te confíes completamente de la secuencia. La secuencia es un recurso, Ujú. pero no es para que tú apoyes tu confianza en la secuencia, ¿no? Sí.
Porque muchas veces podría decir, no inventes, yo toco padrísimo y la alabanza se oye así súper guau. Pero ese es como el punto que los que son antisecuencias es que dicen, a ver, tócalo sin secuencia. Sí, sí, sí. No, y es ahí donde hay problema. A nosotros, a mí me ha pasado que de repente estás bien y yo tenía una computadora viejita, así súper viejita que fue la que utilicé en la universidad y en esa yo ponía las secuencias. Entonces, mandaba la secuencia y de repente, porque pues ya estaba viejita esa computadora, se Se empezó apagaba. con un corte que tuviera, no, o sea, con un desfase así del clic, pues ya te echa a perder todo. Porque a lo mejor sí, logras alcanzar ese clic, pero si se corta más allá de un clic, dos clics o un compás, ¿no? Medio compás, ya. O sea, prácticamente tienes que cortar la secuencia, ya no puedes hacer nada, Sí. ¿no? Entonces, lo ideal es que aunque te falle la secuencia, o sea, que en ese momento tienes que cortar la fuerza, tú puedas Seguir con tu solucionar el equipo. problema. Sí, sí, la idea de las secuencias y del punto que estás tratando de decir es que si la canción suena sin secuencia, si la secuencia llega a fallar durante el servicio, no vas a tener ningún problema, porque Exactamente. lo puedes tocar sin secuencia. Sí, y yo creo que eso también, o sea, ese consejo es clave. O sea, tú como líder de alabanza, checa esos cortes, ¿no? Porque de repente te dicen, no, sí, 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 y ya empiezan a tocar con la secuencia y de repente hacen el corte encima y así. Y de cierta forma se oye bien, y digo bien entre comillas, porque tú que tienes más oído musical o alguien que pudiera estar en la iglesia que sabe de música, sabe que no están cayendo a tiempo, saben que no lo están haciendo pues completamente bien, ¿no? Sí, Y aparte, pues es lo que decía David, yo le voy a ofrecer algo que no me costó a Dios, pues no, yo tengo que ofrecerle algo que me haya costado, ¿no? Hoy, por ejemplo, nos tocó ministrar con la alabanza de Alístate, ¿no? De que pronto viene el rey. Y pues es una canción bien compleja, sí, súper sí, sí. difícil. Y por ejemplo, Rodrigo, que es el tecladista, él me decía, yo me esforcé toda la semana, traté de sacarlos, pero no pude, Es que no está pude. bien Está súper complicado. complicado y a la vez, ok, dices, vi tu esfuerzo, vi que lo intentaste y todo, y pues yo creo que también de eso se agrada a Dios, Sí, ¿no? Ahí sí nos tuvimos que apoyar con la secuencia, pero lo malo sería, se lo dejo a la secuencia, sí, ¿no? O sea, también. yo no lo hago, pues ni lo practico, porque al final de cuentas la Lo secuencia lo hace va a hacer. todo, ¿no? Entonces, yo creo que esos recursos están ahí para ser utilizados, pero no para exagerar en esos recursos. Sí, al final de cuentas, si eres músico de iglesia y utilizan secuencia en tu iglesia, creo que tu deber también es estudiar. Porque no debes de fiarte de la secuencia o de que lo haga la secuencia y yo no lo hago y no voy a estudiar toda la semana. Pues no, tampoco se trata de eso, ¿no? Si tu líder manda la lista con anticipación, manda los acordes con anticipación, hay tutorial en YouTube, TikTok, lo que tú quieras, tienes que estudiar para que el domingo puedas hacer y entregarle un buen servicio a Dios y por respeto también a tus compañeros de alabanza, aprenderte tus líneas de lo que te toca hacer. Claro, entonces, pues afortunadamente la secuencia ya se puede regresar al coro, repetirlo dos veces, regresar a la primera estrofa, de ahí Sí. saltarte hasta el final, o sea, Ujú. ya anteriormente, y yo todavía he contestado ahí unos mensajes en TikTok que en contra de la secuencia, ¿no? Que dice, no, es que la secuencia no deja el Fluir. fluir del espíritu. Porque se da mucho esto de que si el espíritu te dice, oye, repítela, ¿no? Que a mí a veces me da un poquito Eso. de risa. Porque sí, hay veces que tú sientes que se está moviendo, ¿no? Está fluyendo bien. Está fluyendo dentro de la iglesia y tienes que continuar con eso. Pero llega el punto en el que a lo mejor ya lo repetiste como 5 o 10 minutos. Y también hay veces que dices, pues, o sea, sí, tienes que dejar el fluir, pero también tienes que mantener un orden, ¿no? Ujú. Miren,
si tú no estás acostumbrado a utilizar secuencia, si todavía tienes algunas dudas de cómo repetir cierta sección de las canciones, te vamos a dejar ahí unos links, ¿no? Unos links muy buenos de cómo conectar secuencias Ujú. y no de nosotros, de algunos que nos han ayudado. Sí, Y de verdad es padre, porque aparte ensayar con metrónomo es un avance muy muy bueno. significativo. Muchas personas no les gusta ensayar con metrónomo, no les gusta tener el clic, pero es que es la verdad, cuando no tocas con metrónomo, no ensayas con metrónomo, le das mucho a esa variante tal vez de tempo, ¿no? Que Ujú. de repente empiezas bien rápido, de repente te aceleras a la mitad de la canción y la terminas pues ya bien lento, ¿no? Entonces creo que gran parte de la perfección y de perfeccionar la alabanza también es llevar un ritmo constante. Sí, claramente. Y ahora pasándonos a otro de los puntos también de este podcast, también Ajá. relacionado con la alabanza y así. Ya ves que en la mayoría de iglesias se utiliza pues luces, humo, pantallas quizá de LEDs, de lo que tú quieras. ¿Tú cómo ves? ¿Distrae? ¿O crees que... ¿Qué opinas sobre eso? Pues para mí eso es del diablo. Sí. No, no es cierto. Nada, mira, yo creo que son recursos como la secuencia, ¿no? Ujú. O sea, podrías decir, no, 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 es que esta iglesia, tiene luces y eso no es de Dios, porque en la Biblia cuando decía que había luces, pues, En el obviamente, templo, ¿no? obviamente no. ¿Por qué? Porque pues todavía no se habían inventado ni nada, ¿no? Sí. Pero, mira, yo creo que todo lo que te sume Ujú. a crear un ambiente de adoración está bien. Y no caer en el extremo, ¿no? Porque mira, estaba viendo, no sé dónde lo escuché, o... Sí, creo que lo escuché en un podcast, eh, que hay un estudio que dice que tener las luces atenuadas durante la adoración motiva o ayuda. Las personas han dicho que se sienten más en confianza para poder cantar, para poder arrodillarse, para poder levantar sus manos, para poder tener un momento de mayor intimidad con Dios, ¿no? Independientemente a lo que tengas al lado. Porque sí, sí, o sea, si tienes la luz apagada, si tienes la luz tenue y las luces nada más están proyectadas hacia el altar o hacia el escenario, pues de cierta forma tú puedes tener un momento así sin que sientas que te están juzgando a un lado, de que, ay, es que me van a ver y van a ver que estoy llorando, o van a ver que me arrodillé, van a ver que estoy Ujú. levantando las manos. Entonces, creo que eso ayuda bastante. Ahora, durante la alabanza también se da mucho el juego de luces, ¿no? Que Ujú. inclusive en el ministerio de multimedia en algunas iglesias es algo Bien cañón, cañón. cañón, ¿no? Porque son personas que han tenido que especializarse a poder controlar ese tipo de luces. Sí. Esas luces que anteriormente solo se daban en conciertos, ¿no? O en eventos así, super guau. Pero ahora que las iglesias ya lo han estado, introduciendo a sus Implementando. servicios. A mi punto de vista, yo creo que todo lo que te sume para crear un ambiente de adoración es bueno. Sí, si están bien usadas y enfocadas bien, porque al final de cuentas no es el enfoque. Al final de cuentas las luces no porque no tengas las luces o un domingo no sirvan, no vas a dejar de adorar, porque al final de cuentas tu adoración no depende de eso, ¿no? Pero sí creo que si las usas correctamente y con el enfoque correcto, sí puede ayudarte bastante. Sí, claro. Y ahora el otro extremo que sería distraer, ¿no?
Porque supongamos, tienes un ambiente de adoración, está el fluir, están con canciones de adoración y de repente sientes el láser que te pasa aquí enfrente del ojo, ¿no? Así, ¡fum! O sientes la luz así, ¡fum! De Sí, sí, sí. que te da, pues obviamente eso distrae, Sí. ¿no? Adelantándome un poquito a los temas siguientes, es lo mismo que yo considero en el grupo de danza y en el grupo de varones que danzan también, ¿no? Yo creo que siempre que eh, alguien que esté enfrente tiene que motivar a los que están abajo. Pero si de repente tú ves que pues, están danzando sin ganas, que están distraídos, que están en otro rollo completamente, pues en lugar de que eso te motive, Ujú. porque yo siento, a mí me encanta mucho cómo es el grupo de danza en en Ebenecer, en Centro Cristiano Internacional. Internacional, Ujú. ¿no? Que es con fuerza, ¿no? Que Sí. sientes que estás ahí y aunque tú no dances, como que te dan ganas de estar ahí, Ujú. este, porque te motivan. Pero si de repente sientes que nada más hay listones de un lado, hay banderas así, ok, a lo mejor ellos lo están haciendo para Dios, pero que no está sumando nada a ese ambiente de adoración, creo que está de más completamente. Sí, al final de cuentas nosotros como miembros de alabanza no podemos forzar a las personas a adorar. Claro, Si no, eso es algo que debe salir de ti. Eso no se forza. Claro, se hace la invitación a las personas de la iglesia, pero jamás las vamos a forzar a adorar. sí, fíjate que yo he caído incluso en el enojo en algunas ocasiones y sí me he arrepentido, ¿no? Ujú. De repente siento que sí le he dicho a la iglesia, es que no adoran, ¿no? Es que, oye, cómo vienes con esa actitud y todo. Pero mira, al final de cuentas, cada quien sabe qué es lo que trae en sus corazones y en su mente, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor para ti puede ser muy fácil danzar, hacer un grito de júbilo, dar vueltas y todo. Pero alguien que tiene a su hijo en el hospital, alguien que tiene a algún familiar en el hospital, pues también le cuesta, ¿no? Entonces tú estás para exhortar, pero tampoco estás para exigir, ¿no? Imagínate que tú traigas un problema bien grande y a la iglesia y que a fuerzas te estén dice y dice, danza, grita y esto y lo otro, ¿no? Así tú dices, oye, Sí, sí es lo que menos quiero, ¿no? ¿para qué vine? Sí, ¿no? Entonces creo que también eso ha sido un error mío, yo lo reconozco y hoy lo reconozco aquí en frente a este podcast. Pero, mira, la Biblia nos insta a alabarle. No es que sea un capricho como director de alabanza, que la iglesia cante, que la iglesia se goce, porque incluso es un mandato de parte de Dios que viene en los salmos. Lo veíamos hace ratito antes de empezar a grabar. Hay muchos salmos y mira, yo te voy a decir uno tan solo. Sí. Salmo 33, 1 al 3 dice, alegraos justos en el Señor, a los íntegros les conviene alabarle. Alabar al Señor con arpa, cantarle con salterio de 10 cuerdas, cantad a Él un cántico nuevo, hacedlo bien con júbilo. O sea, es como ese mandamiento. Ahora, otro versículo, Salmos 95, 1 y 2. Venid, aclamemos alegremente al Señor, cantémosle con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con cánticos. Y yo quiero preguntarte algo que va a ser bien fuerte y yo creo que lo vamos a poner ahí en clip. ¿Qué opinas de las iglesias que que tienen prohibido todavía? O sea, estamos ya en el año 2025 y que son iglesias que tienen prohibido completamente danzar. Pues yo creo que está mal. Porque al final de cuentas debemos expresar, ¿no? Porque somos seres humanos. Y digo, si nosotros como músicos estando en alabanza luego nos movemos y así, hay muchas iglesias que de plano siento que es un control que tienen
también así como de que no hagas esto porque es del diablo. Ujú. Entonces tampoco debemos de satanizar todo, ¿no? Sí, exactamente, o sea, es no caer en los extremos. Obviamente, mira, yo lo que he escuchado de las iglesias que no danzan dentro de su templo Ajá. es porque el templo merece un respeto. Pero, mira, también es mi punto de vista. El templo es la estructura física. La iglesia es la que los conformamos nosotros Nosotros, como creyentes. así es. Entonces realmente el templo está por demás. El templo, así como la arquitectura, como el lugar donde te reúnes, no es así como que, es que Dios está, como muchas veces se dice, justificando eso, ¿no? Jehová está en su santo templo. Ujú. Pero si te pones a pensar, realmente Dios está en todos los lugares, ¿no? Entonces, es como decir, ay, es que voy a ir a la parroquia, ¿no? Y en Ujú. la parroquia no puedes, ¿por qué? Porque la parroquia y eso merece un respeto. Ya saliendo, haz lo que quieras. Es que eso es lo que se está pensando también en el templo, ¿no? A lo Ujú. mejor tú dices, no, 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 en el templo yo no puedo danzar porque el templo merece un respeto, ¿no? Pero sales del templo, sales a la calle y escuchas una canción secular, escuchas La Chona y empiezas a moverte, ¿no? Y entonces dices, o sea, es como decir, es que no, yo mis emociones yo las someto. Pero mira, si nos vamos a la Biblia, realmente David es un ejemplo muy claro de que él traía sus emociones a los pies y a la voluntad de Dios. Sí, claramente, o sea, si vas a danzar en la iglesia, también creo que es importante recalcar que debes de hacerlo también con orden. Sí. O sea, no hacer tus shows, porque también he visto TikToks de iglesias donde sí se alocan bien cañón, se empiezan a retorcer, a dar vueltas en el piso, y también eso sí considero que no está bien. Sí, y eso es un tema delicado porque ellos lo atribuyen mucho al mover del Espíritu Santo. Pero bueno, dice la palabra de Dios que justamente eso, ¿no? Porque si llega un inconverso a la iglesia, a lo mejor y tú estás danzando y tú dices, órale, pues qué padre. La verdad es que se gozan. Yo Ujú. estaba escuchando el testimonio de eh, una influencer que se acaba de convertir hace 2 semanas, al ratito te la paso, Ajá. pero ella era de la nueva era. Ella sabe muchísimas cosas de la nueva era y de los Illuminati, teorías de conspiración y todo eso. Pero, ¿qué crees? Que la iglesia de Cash Luna, en Casa de Dios, hicieron unos bautizos, un bautismo, ¿cómo se dice? Masivo. Invitaron a muchísimas personas a ser bautizadas en un servicio y ella llegó a la iglesia, se bautizó y se arrepintió de todo lo que había estado pensando. Porque después vamos a hablar en un capítulo acerca de la nueva era. Lo que la nueva era te dice, en resumen, es tú eres Dios, ¿no? Y tú tienes el poder de Dios y tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero bueno, a lo que iba es que cuando ella llegó a la iglesia y fue bautizada en ese servicio, eh, ella le cambió por completo la imagen que tenía de los cristianos. Y decía, no, pues es que es meterme a una religión, es que es meterme a la imposición, a lo que diga el pastor y a esto. Pero cuando ella llegó a la iglesia y dice que vio a todos danzando, vio que estaban cantando, vio que estaban pues felices, alegres, Sí. su corazón también fue transformado. Y en ese momento ella se sintió con una paz, con una tranquilidad. Y ella dijo, oye, esto es un gozo, esto es un verdadero gozo. Y yo creo que eso debe de transmitir la alabanza y el gozo, ¿no? Como tú lo dices, se necesita orden. Definitivamente se necesita orden, porque yo no me imagino que de repente estés en el culto y de repente se empiece a formar el slam ahí en medio de la alabanza, Sí, no. ¿no? Entonces, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer con orden y respetando pues también los tiempos. Vamos a tocar este tema más a fondo ya con alguien que nos apoye en eso de danza, Sí, sí, sí. porque también actualmente se dice que el Ministerio de Danza está por demás, ¿no? Ujú. Entonces, pues muy bien, yo me gustaría cerrar ya casi este tema. Eh,
con el libro de San Juan, capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿no? Y la mujer samaritana le dice, desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe de adorar a Dios en Jerusalén. Jesús le contestó, créeme mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran al Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado y ese tiempo ya ha llegado. Yo creo que en eso se resume completamente, ¿no? Luces, humo, láser, pues, Pantallas, lo que pantallas, quieran. pero Sí. siempre y cuando pedir la guianza y la dirección del Espíritu. Porque cuando lo haces para alimentar tu ego, ¿no? Para decir, si la iglesia de ahí enfrente tiene luces, yo puedo tener más luces. Sí, Si tampoco la iglesia de allá tiene una pantalla LED de X 5 pulgadas. metros, ajá, yo puedo tener una de 10, ¿no? Entonces ya Sí. no estás siendo guiado por el espíritu, sino que tu motivación es querer ser más que la otra iglesia, que la otra persona. Sí, al final de cuentas creo que también la cuestión de la alabanza pues toca nuestras emociones también como seres humanos, pero también no se trata también solo de emocionarte, ¿sabes? De qué sirve emocionarte cuando ponen las luces azules o cuando ponen las luces moradas o así, o cuando está el tiempo de alabanzas tranquilitas, si al final de cuentas no hay un cambio dentro de ti, ¿no? Efectivamente, podríamos estar, fíjate que hay una frase que está bien fuerte, pero dice, el verdadero don de lenguas no es que digas palabras sin sentido, el verdadero don de lenguas es que sepas refrenar tu lengua, ¿no? Obviamente pues es una frase porque no es 100% teológica, Sí, sí, porque sí. sabemos que el don de lenguas, estudiándolo más a fondo, pues fue una necesidad en ese tiempo en que todo mundo escuchara la palabra de Dios en su propio idioma, ¿no? Pero imagínate que alguien pudiera estar hablando y hablando y hablando lenguas. Yo creo, y ya después tocamos ese tema, yo creo que existen lenguas angelicales, sí, Sí. pero la palabra de Dios dice, si tú tienes ese don, háblalo tú y Dios. No, no es como para estarte luciendo y estar diciéndolo así. ¿Por qué? Porque si tú lo dices a la iglesia, dice que ciertamente debe de haber un intérprete. ¿Sale? A lo mejor y tú estás orando, estás ministrando, dices alguna palabra que Dios te regaló, que Dios te dio en ese idioma, en ese lenguaje que pues, ni siquiera conocemos qué es, pero imagínate una oración ahí, porque hay iglesias, ¿no? Que dicen, vamos, empieza que todos empiecen a orar, pero En empiecen a orar en lenguas. lenguas Sí, sí, para sí. confundir al diablo, ¿no? Entonces, eh, dice la Biblia, dice otra cosa, ¿no? Dice, ok, sí, si alguno va a hablar en lenguas, hable, ¿no? Pero que haya intérprete, Intérprete. que haya intérprete, Sí. ¿no? Y a lo mejor Dios te ha dado ese don y tú lo ejerces, amas ese don que Dios te ha dado, pero ora para que haya un intérprete, porque el don de lenguas es para edificación de la iglesia. Ujú. ¿Sale? Entonces no nos metemos tanto en En este ese tema. tema, pero concluyendo con eso que tú dijiste, de nada sirve tener luces y todo así súper guau y todo, si al final de cuentas eso no está generando un ambiente que cree una transformación en ti, Sí. ¿no? Pues Pero sí, bueno. pues así dejamos este nuevo capítulo. Esperemos que si llegaste hasta este punto, vamos a hacer ahora una encuesta, ¿sale? Y vamos a ver, vamos a preguntar ustedes qué prefieren, la música de antes, por ejemplo,
Marcos Witt, estas alabanzas, o canciones, pues, worship, ¿no? Porque también ya se dio este adjetivo, ¿no? A la música A la reciente música ahorita worship. es música worship. Sí, yo también leía unos comentarios también en TikTok. Ajá. Y yo veo mucho TikTok. Pero, de ahí un grupo de una iglesia, no es famoso, era una iglesia que lo estaban grabando, pero que en los comentarios decía, ay, está bien aburrido, siempre el worship es lo mismo, los 3 acordes. Y siento que también lo encasillan un poco, ¿no? Sí, no, porque también hay canciones worship buenísimas, Sí. ¿no? Muchas de las que tocamos son worship. Ujú. Muy bien, pues esperemos nos hayan acompañado en este capítulo hasta este minuto y nos vemos en el siguiente capítulo con un nuevo tema. Que estén muy bien.